afirmando tus valores, herramientas bíblicas para la vida diaria. En esta mañana quiero hablar del remordimiento o la culpa de ser descubierto. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero cuando uno era niño, estabas haciendo una maldad, ¿cierto? Y tu papá te atrapaban, ¿sí o no? Y te atraparon y tú quisiste. Y lo primero que la reacción que a veces uno tiene, dice, yo no fui, pero te atraparon con las manos en la masa y a pesar de eso, tú dijiste, yo no fui. Eso le pasa a todos de alguna forma. ¿Por qué? Porque el remordimiento tiene que ver con la culpa de ser descubierto. Eso es algo muy diferente al arrepentimiento. Y muchas veces nosotros en la vida, mis queridos hermanos, nos conducimos de esa forma. O sea, hacemos cosas malas, ¿va conmigo ahí? Cosas no correctas, ¿hasta cuándo? Dígame usted. Hasta que nos descubren. Y ahí decimos, oh, perdóname. Recién salió un tipo famoso de la televisión que había hecho un matrimonio glamuroso y lo engañó a su esposa. Y estaba arrepentido, no sé, pero yo solo sé que él está hablando porque lo descubrieron, dice el patas negras, o sea, andaba por donde no tenía que andar. Y a veces nosotros nos conducimos así en la vida, tenemos una mala percepción de la omnipresencia de Dios. ¿Usted es un hijo de Dios? Amén. Si es un hijo de Dios, tiene que entender que Dios está presente en todo lugar. Pero hay cristianos que lamentablemente, mis queridos, se conducen de una forma nefasta en el camino de la vida cristiana. Hace muchos años atrás yo estaba trabajando como pastor en una iglesia y tenía un pastor asistente. Y el pastor asistente estaba como teniendo una relación así como amigos con propósito con la chica que cantaba en el conjunto de la iglesia. Y ya nosotros no teníamos mayor inconveniente con eso. Pero ellos lamentablemente mantenían una vida íntima, si me explico bien lo que estoy diciendo, fuera de la iglesia. Hasta que un día, por cosas de Dios, usted sabe que Dios todo lo saca a la luz, amén. Dios me coloca en mi corazón visitar a esta muchacha, ir a su casa con mi esposa, visitarle para poder saber de ella. Ella vivía sola y cuando golpeamos la puerta, el que nos abre la puerta en la mañana temprano era este asistente pastoral. Y no estaba vestido de la forma de pastor. Dios siempre todo lo saca a la luz. En ese momento yo no sé si la persona estaba arrepentido, pero estaba descubierto. A veces nosotros, mis queridos, en la vida nos conducimos de una forma equívoca pensando que podemos pecar hasta que seamos descubiertos. Y lo que no sabemos, como Dios todo lo saca a la luz, lo que Dios está ejerciendo en ese día a día es la misericordia. Es intentar hacia nosotros, por decirlo así, de una forma humana, que nosotros mismos demos el paso del cambio y del arrepentimiento de lo que estamos haciendo incorrectamente. Es interesante porque, ¿se acuerdan lo que dice Mateo capítulo 3, versículo 1 al 2? Palabras de Juan el Bautista. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, diciendo, ¿qué decía él? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. En otras palabras, se establece el reino teocrático en la tierra. Curiosamente, cuando Juan es metido a la cárcel, Jesucristo emola las mismas palabras, predicando y diciendo, desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir, ¿qué cosa? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pregunta, ¿Jesús cambió algo? No, el mensaje que dio fue exactamente el mismo de Juan. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Curiosamente, el mensaje arrepentíos no era para los romanos, no era para los griegos, era para los israelitas. Era un mensaje que Dios quería que su pueblo deje la idolatría, el paganismo y se conviertan al Dios vivo y verdadero. En otras palabras, el pueblo israelita que estaba viviendo en la época de Jesús estaba muy contaminado con las costumbres griegas, con las costumbres romanas.
Es ahí donde Dios le dice a Israel, vuelvan al origen. Es interesante porque el apóstol Pedro, en el libro de los Hechos, emola las mismas palabras de Juan, las mismas palabras de Jesús, pero él le agrega un detalle, por supuesto que viene de Dios, amén iglesia, donde él dice, así que dice arrepentíos, ¿y qué dice? Y convertíos. Esta palabra convertíos es una traducción al español de la misma palabra arrepentíos. O sea, es como que Pedro está diciendo arrepentíos y arrepentíos. Pero cuando se tradujo no podíamos colocar dos veces en español arrepentíos y arrepentíos. Así que aquí la redundancia del lenguaje habla de la urgencia de un cambio y dice para que sean borrados vuestros pecados. ¿Cuántos les gusta eso? Que Dios borre sus pecados. Amén. Dice para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado. O sea, aquí el apóstol Pedro hace un cambio con respecto a Juan. Porque Juan es la voz que clama en el desierto, que anunciaba el camino de salvación. ¿Cuál advenimiento? ¿El primer advenimiento o el segundo advenimiento? Dígame usted, ¿cuál advenimiento? ¿El primero o el segundo? Juan, ¿qué anunciaba? Vamos, iglesia. El primero, muy bien. El primer advenimiento. El primer advenimiento. Por esa razón él dijo, yo no soy digno ni siquiera de desatar el calzado de sus pies. O de pisar, algunos decían, el polvo de sus zapatos. Es interesante porque Juan cuando dice esto, le está diciendo al pueblo de Dios, a Israel, señores, viene el Mesías. Pero ¿qué dice Juan 1:11? A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿Qué era lo suyo? Juan 1:11, a lo suyo, lo que él dice, porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, lo suyo era establecer el reino de los cielos. Pero para que el reino de los cielos se establezca, el pueblo de Dios tenía que abandonar, diga abandonar, sus costumbres pecaminosas. Por esa razón Israel no estaba dispuesto a abandonar sus pecados y terminó crucificando al Mesías Salvador. Esa es razón por la cual Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, incluidos nosotros, amén, a los que creen en su nombre, les dio la potestad, el derecho de ser llamados hijos de Dios. Pero aquí Pedro hace un cambio diferente porque Cristo ya había venido, Cristo ya había muerto y ya había resucitado por nuestros pecados. Cuando él dice, y él envía a Jesucristo, está hablando del segundo advenimiento. Qué interesante. ¿Sabe por qué es interesante esto, mi querido? Présteme atención. Porque Pedro asume, escuche bien, que el segundo advenimiento era antes que él muera. Miren lo maravilloso de esto. Pedro asume que así como Cristo se fue en Hechos capítulo 1 y los ángeles le anunciaron, ese mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros, así vendrá como lo habéis visto. Pedro entendió, habéis visto, significa que antes que yo muera, Jesús viene por segunda vez. Por esa razón le dice a los israelitas, y ya ahí incluidos los romanos y los griegos, señores, arrepentíos y convertíos. O sea, arrepentíos y arrepentíos para que sean borrados vuestros pecados. Pregunta, ¿cuáles pecados? Porque si le habla al pueblo de Israel, y usted lee el libro de los Hechos capítulo 3, capítulo 2, capítulo 3 y capítulo 4, ve el diálogo de Pedro. Pedro le dice a los israelitas, ustedes matasteis y crucificasteis al Salvador. O sea, el pecado más grande de Israel no solo fue rechazar, sino crucificar al Salvador del mundo. Mis queridos hermanos, no es diferente a nosotros. Por esa razón Pedro le dice, señores, ustedes necesitan arrepentirse porque lo que hicieron fue un pecado muy, muy grave. Cada vez que alguien reniega del nombre de Dios, cada vez que alguien rechaza el nombre de Dios, cada vez que alguien rechaza la autoridad de Cristo, está cometiendo el mismo pecado que cometieron los israelitas. ¿Está conmigo aquí? Escúcheme lo que le voy a decir. Por esa razón después él dice, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Yo creo algo fiel y verdadero conforme a la palabra. El que vive conforme a la palabra tiene tiempos de refrigerio.
Yo no creo en la falsa religiosidad evangélica, donde cantamos a Dios en un culto, donde nos emocionamos bastante en el altar, pero en las casas nuestras vidas son un desastre. Yo creo fielmente que la palabra de Dios enseña que el que se arrepiente, van a venir tiempos de refrigerio. En su casa va a haber bienaventuranza. En su casa va a haber una vida dichosa. Su casa va a estar llena de la paz del Señor porque usted decidió arrepentirse. ¿Pero qué es este término arrepentirse? Bueno, la palabra usada en estos textos es metanoeo, o como traducimos al español, metanoia. Es más fácil decir metanoia, ¿cierto? Pero la palabra griega es metanoeo, ¿ya? Pero se traduce metanoia. ¿Y qué significa metanoia? Léalo usted conmigo. Cambiar la forma de pensar. Si usted se arrepiente, ¿qué tiene que hacer? Cambiar su forma de pensar. ¿Cuántos dicen amén a eso? Le pongo un ejemplo clásico del pasado. El machismo. ¿El machismo es pecado, sí o no? Es un pecado. Cuando un hombre dice, la mujer está hecha para cocinar, ese hombre, hermano querido, está desubicado. Imagínense si yo hubiese creído eso y mi esposa no sabía cocinar. Yo estaba sonado. ¿Sí se comprende, mis queridos? El famoso feminismo posmoderno. Ya, las mujeres facturan. Eso es pecado. ¿Y qué tiene que hacer usted? Cambiar su forma de pensar. A nuestros hijos hoy en los colegios les quieren enseñar que ellos nacen homosexuales. No, mis queridos, el homosexualismo es un pecado. El lesbianismo es un pecado. Y el que camina ese camino es porque está haciendo lo mismo que el adúltero, que el fornicario y que el ladrón. Eso quiere decir que Dios lo trata como abominación. Pero para poder hacer eso hay que tener una metanoia, que hay que tener un cambio de la forma de pensar. O sea, debo pensar como dice Dios en su palabra. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y si Dios dice que está mal, ¿qué decimos nosotros? Está mal. Por eso Dios los creó hombre y mujer. Amén, mis queridos. Y no te creó bisexual, trisexual, pantasexual, pentasexual. No, es que ya hay una cantidad de géneros hoy en día, son falsos, demoníacos. Y déjeme decirle, querido padre, enséñele a sus hijos la verdad de Dios. Pero también significa sentir compunción. ¿Y qué es sentir compunción? Sentir un profundo dolor. Cuando usted se arrepiente de lo que ha hecho mal, usted siente un profundo dolor. Eso es el cambio. Y también significa cambiar de dirección. O sea, cuando Juan dice arrepentíos, le dice cambien de dirección. Cuando Jesús dice arrepentíos, le está diciendo cambien de dirección. Y cuando Pedro le dice arrepentíos, le está diciendo cambien de dirección. Es la misma palabra griega. Y al final Pedro agrega diciendo para que vengan sobre vosotros tiempos de refrigerio. ¿Cuántos quieren vivir una buena vida? ¿Cuántos quieren ser felices realmente? ¿Cuántos quieren sentir que en su casa hay paz? Cambie su forma de pensar. Someta sus pensamientos a la palabra. Le voy a poner un ejemplo muy sencillo. ¿Se acuerda cuando la Biblia dice, si traes tu ofrenda al altar, ¿lo recuerda ese texto? ¿Y te acuerdas que alguien tiene algo en contra tuya? ¿Lo recuerda? ¿Qué dice el texto? Deja tu ofrenda, o sea, no la presentes y anda y reconcíliate con tu hermano. En otras palabras, anda y pide perdón. ¿Por qué pido perdón? Según el texto. Dígame usted. ¿Hizo algo mal usted? No, el texto dice, él tiene algo en contra tuya. O sea, el nivel que Dios demanda de nosotros para tiempos de refrigerio es aún pedir perdón por lo que no hemos hecho. ¿Se da cuenta? Y eso es un nivel espiritual, maduro y profundo que tienen que tener los hijos de Dios. Por esa razón, Romanos capítulo 12 dice, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. O sea, si alguien te hizo algo, anda y pide perdón. Y si la persona no quiere nada contigo, tú estás libre. Pero libre recién después de hacer lo que Dios demanda de ti. Y ahí sobre tu vida vienen tiempos ¿de qué? De refrigerio. Para ir terminando. Ahora, ¿qué pasa con Judas entonces? Porque Juan dice arrepentíos. Jesús dijo arrepentíos. Pedro dijo arrepentíos. Pero fíjese el texto bíblico en Mateo 27:3.
Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, ¿condenado quién? Jesús, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes. ¿Cómo estaba Judas? Arrepentido. Y a los ancianos diciendo, yo he pecado, entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Yo siempre digo, si me escucha hablar acento medio mezclado, es porque ya yo no sé si tengo acento chileno, mexicano, ecuatoriano. Déjelo pasar, déjelo pasar. Pero Judas dice que estaba, ¿qué? Arrepentido. Y escuché un pastor decir, ve, la Biblia dice que Judas se arrepintió y gloria a Dios, veremos a Judas en el cielo. Falso. Porque primero, él era el hijo de perdición. O sea, por su pecado él estaba condenado. Pero, ¿por qué si él se arrepiente? Porque Dios no le perdona. Bueno, lo que pasa es que aquí la palabra no es metanoia. La palabra que usa Judas es metamelomai. Dígala conmigo, metamelomai. Es rara la palabra. Bueno, pero es griego y no hablamos griego, pero estudiamos un poquito. ¿Qué significa metamelomai? Estar preocupado, lamentar, sentir pesar por lo que el otro vive, remordimiento. ¿Le ha pasado cuando usted ve una película donde alguien está sufriendo y usted siente un pesar? Pero usted no siente arrepentimiento. No está cambiando su mente. Lo que pasa es que cuando alguien es descubierto, cuando su pecado es declarado, como el de Judas, Judas sintió pesar por ver lo que le estaba pasando a Jesús. En un dicho popular, sintió penita. Pero él no estaba arrepentido. Él no cambió su forma de pensar. Él no cambió la dirección. Y Dios es tan detallista en dejar esta palabra para que nosotros podamos entender, mis queridos, que cuando alguien solo tiene preocupación, solo se lamenta, solo siente pesar, solo siente remordimiento, pero no un profundo cambio, su vida no tiene tiempos de refrigerio. Sigue siempre en los mismos pecados, en la misma situación. Por esa razón, ¿se acuerda la canción antigua? Tropecé de nuevo con la misma piedra, en cuestión de amores nunca aprenderé. Bueno, ¿por qué tropieza siempre con qué? Con la misma piedra. ¿Es culpa de las personas o del mismo? Si una persona vive siempre con solo pesar, pero no cambia, ¿qué cosa? Su forma de pensar, no se somete a la palabra, no vienen tiempos de refrigerio. Entonces, ¿Judas se arrepintió? No. ¿Qué sintió Judas? Penita, remordimiento, preocupación, pero no cambió su dirección. Es la razón por la cual remordimiento es la inquietud, pesar interno que queda después de realizar lo que se considera una mala acción. Es el deseo, escuche bien, de no ser involucrado en un acto vergonzoso. Hay gente como Pilato, él sintió remordimiento. ¿Qué hizo Pilato? ¿Lo recuerda? Se lavó las manos. ¿Estaba con Jesús, al favor de Jesús? No. ¿Era un discípulo de Jesús? No. ¿Pero qué no quiso hacer? Involucrarse. Él no quería que lo manchen. Él no quería que lo involucren. Hay personas así. Y déjeme decirle lo siguiente, mi querido hermano, usted no puede ser así. Los verdaderos hijos de Dios, cuando pecamos, cambiamos nuestra forma de pensar. Llamamos al pecado pecado y decimos, Señor, no quiero seguir viviendo de esta forma, voy a hacer lo correcto porque eso te agrada a ti. ¿Cuántos dicen amén a esto? Ahora es interesante, porque la misma palabra se ocupa en relación a Jesús, a nuestro Dios. Pero fíjese, se ocupa de la forma inversa, como una pregunta retórica. Mire lo que dice Hebreos 7:21. Porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que le dijo, juró el Señor, y que dice, y no se arrepentirá. ¿Qué no sentiría Dios? ¿Qué no siente Dios? Dios no siente penita, Dios no siente culpa, Dios no siente remordimiento, porque Dios no peca, iglesia. ¿Puede decir amén a eso?
¿Y qué dice el Señor? Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Aquí usa la misma palabra que Judas, con la diferencia que da el ejemplo diciendo: Dios no es como los hombres. Jesús no es como los hombres. Y usted, como hijo de Dios, no tiene que ser como Judas. Tiene que ser como Pedro, tiene que ser como Juan, tiene que ser como Jesús, dando un mensaje diciendo: arrepentíos y convertíos, para que vuestros pecados sean perdonados, para que vengan sobre vuestra vida tiempos de refrigerio. Si usted está sentado hoy aquí en la iglesia, es porque usted de verdad quiere un cambio en su vida. Si usted está sentado el día de hoy aquí, no es por penita, no es por culpa, no es porque ayer se fue a una discoteca, se emborrachó y le dijo a su esposa: te prometo, te lo juro por esta, que mañana voy a la iglesia. Eso es penita, eso es culpa. El verdadero cristiano, mi querido, se arrepiente, cambia su forma de pensar, cambia la dirección de su camino, metanoia, un cambio de mente, y somete sus pensamientos a la palabra de Dios. Así que en esta mañana le quiero hacer la pregunta: ¿cómo está usted? ¿Con remordimiento o arrepentimiento? Si hizo algo malo, no espere que lo descubran. Confiéselo. Confiéselo. Primero a Dios, amén. Y segundo a las personas que usted afectó. Pastor, pero que yo engañé a mi esposa. Confiéseselo a su esposa. Usted no puede seguir ocultando el pecado. Eso un día se va a saber. Y mejor que su esposa lo sepa por usted. Mejor que lo sepa por usted. Pastor, es que yo le robé 10,000 pesos a mi papá. Confiéselo. Dígale a su papá: papá, te robé 10,000 pesos. Te robé 10,000 pesos. Bueno, si el papá te da una paliza, aguántatela. Pero no sigas ocultando. No sigas esperando que te descubran. El verdadero arrepentimiento es cambiar tu forma de pensar y vivir conforme a la palabra de Dios. Amén, iglesia.